Bien, hermanos, hermanas, jóvenes, niños y personas que nos visitan, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a hacer una breve oración para que Dios nos dirija en este mensaje que Él nos quiere dar el día de hoy. Ahí mismo desde sus lugares, de forma reverente oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre eterno. Este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, Padre bendito, primeramente por darnos un día más de vida y sobre todo, mi Señor, la enorme oportunidad y bendición de estar aquí en tu casa de oración para aprender más de tu palabra, mi Señor, y sobre todo en este mensaje que nos quieres dar a todos. Seamos hijos tuyos, sean para los jóvenes, para las personas que nos visitan tan amablemente. Y Señor, te rogamos que tú seas con nosotros aquí en este lugar, por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu. Mi Señor, te doy las gracias que me utilices como un instrumento, rogándote, mi Señor, este siervo tuyo, rogándote que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para que este mensaje tú nos lo des, y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. A todos mis hermanos y personas que nos visitan, te rogamos, mi Señor, que les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de este mensaje, mi Señor, y así seamos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, para traer más almas que están en tinieblas a la luz que es en Cristo Jesús. Nuestro Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este mes, diciembre, que es de reconciliación, vamos a ver el mensaje que el Señor nos da en este día. No sé si han escuchado que hay un dicho popular en este país que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Todos en alguna ocasión lo hemos oído o aplicado. Y es que un error, hermanos, amigos, que frecuentemente cometemos es el no valorar aquello que poseemos. A veces no lo valoramos, no lo apreciamos. Y cuando reaccionamos, ya es demasiado tarde. Ya sufrimos pérdida, nos lamentamos por haber estado tan ciegos durante ese tiempo. Este principio, hermanos, aplica en muchos aspectos de la vida, tanto secular como también el espiritual. Y es que hay, hermanos, amigos, hay un aspecto muy importante que toda persona en este mundo necesita y que tiene al alcance de su mano, ¿sí? Algo que es gratuito, algo que Dios ofrece. Es un regalo que la mayoría de las personas, tristemente, a veces ni siquiera aprecian o valoran. Este regalo que todos podemos poseer y que Dios ha puesto delante de nosotros y está a nuestro alcance, hermanos, es el perdón de pecados. Y en esta mañana vamos a ver dos puntos para contestar esta pregunta que es el tema de la prédica. ¿Necesito reconciliarme con Dios? ¿Lo necesito? ¿Lo necesitamos, hermanos? ¿Cómo nos hicimos enemigos de Dios, hermanos? ¿Cómo nos hicimos? Recordamos que cuando nacemos, de bebé y de niños, estamos en la gracia del Señor. Pero cuando ya pasamos a la adolescencia, a la juventud, en adelante, caemos. ¿Por medio de qué? El pecado. El pecado. El pecado, hermanos, amigos, es la condición más terrible y nefasta de la humanidad. Y es lo que nos separa de Dios. Tristemente, hoy en día hay muchísimas personas que no están conscientes de lo que implica, de lo que significa el pecado. Ojalá lo estuviésemos. Y cuando alguien no está consciente, hermanos, difícilmente va a desear ser perdonado de los mismos. ¿Sí? No va a querer, no va a anhelar, no va a procurar ese perdón. ¿Sí? Difícilmente experimentará, ¿sí?, la necesidad de ser lavado, de ser santificado, de ser
reconciliado con Dios. Sí. Por eso es muy importante, hermanos, darnos cuenta de lo que el pecado implica, de lo que es, de lo que hace en nuestras vidas, espiritualmente hablando. La realidad es que todos, absolutamente todos en este planeta, todos necesitamos el perdón de pecados, reconciliarnos con Dios. Es vital en nuestras vidas, hermanos. ¿Necesitamos que Dios nos perdone? Como primer punto, hermanos, vamos a ver que sí necesitamos que nos perdone Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Ese es el primer punto que debemos analizar para contestar esta pregunta. Sí lo necesitamos. Y es algo muy elemental que la Escritura lo declara. No lo digo yo. La misma palabra de Dios nos lo dice. Sí lo necesitamos. Todos. Porque si no, hermanos, amigos, jóvenes, estamos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el profeta Isaías, capítulo 59, versículos del 1 al 2. Es un texto que todos conocemos. Isaías 59, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que hace el pecado en una persona, hermanos, jóvenes, amigos. Más claro ni el agua. Esto es la consecuencia, ¿sí?, de vivir sin el perdón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primeramente recordemos, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Dios. Y lo cantan los ángeles en el Apocalipsis. ¿Qué dicen los ángeles cuando cantan a Dios? Dios es santo en toda la extensión de la palabra. Santo. Y santo significa no tener comunión con el pecado. Así de sencillo. Dicen los ángeles: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Así cantaban los ángeles. De manera, hermanos, que cada uno de nuestros pecados hace que nos separe de Dios, que nos salgamos de su gracia, cuando algún día estuvimos, cuando éramos niños. Dios, hermanos, no tiene comunión con las tinieblas, con la maldad del hombre, con el pecado. De tal manera que si nosotros vivimos en esa condición, como lo vimos en Isaías, es lo que nos causa división entre nosotros y Dios. El pecado nos aísla de nuestro Creador. Nuestros pecados le obligan a mirar a otro lado y a no escucharnos. Sí. Cuando una persona muere en pecado, hermanos, sin haberse arrepentido, sin haber obedecido el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Muere sin haber recibido el perdón de Dios, y esa persona vivirá separado de Dios por la eternidad. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, como lo dice en Apocalipsis 21:8. Sí. Fíjense, hermanos, no pueden habitar en el mismo lugar Dios y el pecado. No pueden, imposible. ¿Qué dice la palabra al respecto de esto? ¿Qué dice la palabra? No lo digo yo. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis o Revelaciones 21:27.
no entrará en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Recordemos que el Apocalipsis es sumamente simbólico. Y el Cordero refiere a Jesucristo. Y es cierto, hermanos. Fíjense, Dios en su corazón desea, anhela que vivamos con Él para siempre. ¿Sí? Lo anhela. Él no quiere que estemos enemistados. No quiere que nadie se pierda o perezca. Pero para poder reconciliarnos, hermanos, amigos y jóvenes, y estar con Él, necesitamos el perdón de pecados. Lo declara la palabra. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Ezequiel 33, 11. En palabras de Jehová, fíjense, dice, le dijo al profeta Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? ¿Aquí Dios quiere que el impío muera? ¿Quiere que vaya al infierno? No, hermanos, jóvenes, amigos, no quiere. Él anhela que estemos reconciliados. Él no quiere que vayamos a ese terrible lugar que fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles o demonios. Fíjense, qué maravilloso es nuestro Dios. El perdón, amigos jóvenes, es gratuito. El evangelio es gratuito. Dios lo da, Dios se lo otorga, Dios lo ofrece. Él quiere, Él anhela perdonar. Nuestro hermoso Dios, Él anhela perdonar. La cuestión es que muchas veces no valoramos, no le damos la importancia a que Dios nos dé este precioso perdón de pecados. No le damos la importancia de vida. No vemos las dimensiones de catástrofe que produce el pecado en nuestras vidas. De procurar reconciliarnos, fíjense la clave en esto, jóvenes, amigos, lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Vemos el ejemplo, todos los casos del libro de Hechos. ¿Acaso el eunuco le dijo: sí, mira, acá hay agua? Pero le dijo Felipe: no te preocupes, todavía no estás preparado, vete un mes y luego regresas. O el carcelero de Filipos, le dijo Pablo y Silas: sí, no te preocupes, pero tienes que tomar un curso y luego ya veremos si estás preparado. No, amigos, ¿saben por qué? Porque el evangelio es sumamente fácil. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 5 dice, en esencia, muerte, sepultura y resurrección del Señor, que Él literalmente lo hizo. Pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros? En Romanos capítulo 6 versículos del 3 al 5 lo dice claramente, y la palabra clave en ese texto es bautismo. Y nuevamente recordemos que la palabra bautismo es una palabra transliterada del griego, no es una palabra en español. Y significa el bautismo inmersión. ¿Inmersión en qué? ¿En el aire? En agua, que es uno de los elementos que requiere el bautismo. Pero lo más importante, la sangre del Señor, la encontramos en las aguas del bautismo, espiritualmente hablando, la sangre del Señor.
¿Hay algo difícil de entender? Los niños lo entienden perfectamente. ¿Qué les impide que sean bautizados? Aquí hay agua. ¿Qué les impide? El eunuco lo dijo, lo entendió rápidamente. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él anhelaba reconciliarse con Dios. Jóvenes amigos, ¿no es importante eso en sus vidas? A veces dedicamos muchas cosas en este mundo. Sí, somos peregrinos. ¿Sí? Un trabajo, una carrera. No es que se le quite la importancia, pero por encima de eso está la condición espiritual. Este mundo se va a acabar, hermanos. Cada día que dicen, gracias a Dios por un día más, es un día menos que tenemos de vida, y que toda la creación que vemos será destruida por fuego. Hoy estamos y mañana no sabemos. Vean el accidente de avión que ocurrió hace poco. Los pasajeros iban bien en ese vuelo y de repente cayó, todos murieron. O el Señor va a venir por segunda vez, como ladrón en la noche, no lo sabemos. Y lo dice la palabra, vendrá en el día que menos lo esperemos. Ahí, en esas dos, se acabará el tiempo. El tiempo no dará más, como dice Apocalipsis. No dará más. Se acabó. Todo se acabó. Perdón. Entonces, hermanos, jóvenes, amigos, la parte clave para reconciliarnos con Dios es el tiempo. Debemos hacerlo lo más rápido posible. No hay que perder más el tiempo. Vean cómo está la situación. Está grave, hermanos. Hay mucha violencia, mucho asalto, mucho secuestro. ¿Sí? En el libro de Efesios, cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos en Éfeso, les dice, Efesios 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra. Y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, fíjense, hijos, ¿verdad?, de la ira. ¿Sí? Lo mismo que los demás. Esa era la condición espiritual de los hermanos en Éfeso y de la nuestra actualmente. De la nuestra. Esa es la condición terrible. No importa en qué dispensación, en qué tiempo, en qué época, en qué era. El pecado es el pecado, hermanos, y Dios lo aborrece, lo abomina. Nos separa de Dios. Esta es la esencia de la Biblia. Gracias, Dios. Gracias. Más adelante, en ese libro de Efesios 2, en el versículo 12, fíjense. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pecados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos, hermanos, en este versículo 12, lo terrible de vivir una vida sin Cristo, sin Dios. Lo terrible. Sin Dios, hermanos, amigos, yo por lo menos lo veo así. Yo no soy nada ni nadie si yo no tengo a Dios en mi vida. No soy nada. Y Dios es lo que da, es el que da la felicidad, no el dinero. El dinero es un conducto, sí, que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero lo que me llena es Dios, no el dinero.
Fíjense, hermanos, lo vimos en este texto de Efesios. Qué terrible es la consecuencia de vivir sin Dios. Qué terrible es vivir, ¿sí?, de que Dios no me ha lavado, de que no estoy limpio, de que no tengo vestiduras blancas, de que mi condición espiritual ya no es la de un bebé o la de un niño, ya no. Sin Dios, sin Cristo. ¿Sí? Qué triste. Y créanme, hermanos, ¿saben cuál es la peor tortura en ese lago de fuego y azufre? No solamente la tortura física, que es terrible, no, es de que Dios ya no va a estar ahí. Aquí lo podemos palpar, percibir, sentir, pero allá ya no. Y eso es lo peor de esa tortura que podemos tener, pero que Dios no quiere. Y nos da la oportunidad el día de hoy de reconciliarnos, hermanos. Eso es lo peor de ese terrible lugar. Dios ya no va a estar ahí. Ya no. Hermanos, amigos, jóvenes, no hay peor tragedia para el ser humano que vive en pecado. El hecho de acercarse cada día más al castigo eterno, perdido, arruinado, sin Cristo, sin Dios. Esa es la peor tragedia. ¿Cómo se quita el pecado? Hermanos, ¿cómo? Yo no puedo. Por mis propios métodos, claro. Aunque me lave con jabón, con el jabón más poderoso, y me eche el mejor blanqueador o lejía, y me restriegue con la fibra de titanio más poderosa, más fuerte, y me restriegue, el pecado va a seguir ahí. Por mis méritos, por mis métodos, no puedo. No se puede. Miren lo que dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, fíjense bien, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es como debemos presentarnos ante Dios, hermanos, hoy en día. Y algún día, cuando partamos de este mundo, para poder estar allá ante Dios, tenemos que estar, como lo acabamos de leer en este texto, santos e irreprensibles delante de Dios. Y Cristo, hermanos, amigos, jóvenes, lo ha hecho posible. Ha hecho posible esa reconciliación con Dios. Únicamente en Cristo Jesús. Versículo 23 de Colosenses 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio. Muchas veces hay personas que niegan el infierno, que dicen que el alma a los que son condenados se va a aniquilar y que solamente van a estar en el cielo los redimidos, y los malos se aniquila el alma. Pero la Biblia no enseña esto, hermanos. Hay un castigo eterno. A veces dicen, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan amoroso, tan misericordioso, tan paciente, mande por la eternidad a uno que cometió por lo menos un pecado? Sí, pero ese único pecado que habrá cometido, si no fue arrepentido, si no obedeció el Evangelio, por ese se va. Se va, hermanos. Por eso es importante estar reconciliado con Dios, y como cristianos, diario. Hoy siento que no pequé y en mi oración no le pido perdón. No, error. Error, hermanos, porque cometemos pecados a veces involuntariamente.
Es importante incluir en nuestras oraciones: Padre, perdóname por todas las ofensas que haya cometido el día de hoy. Con mi corazón arrepentido, te pido perdón. Porque mañana no sé si vaya a amanecer. No sé. Y si no pido perdón, si no me reconcilio con el Señor. Aquí no hay sorpresas, hermanos. No hay sorpresas. Dios nos los advierte oportunamente. Muchas advertencias del Señor, si no me arrepiento. Sí. ¿Necesito el perdón de pecados? Como segundo y último punto. Sí. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, nos aparta de los seres que más amamos. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 13. ¿Sí? Esta parábola que todos conocemos, el hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 13. Vamos a ver esta primera parte. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Este hijo, noten ustedes, el cual no le faltaba nada en su casa, si lo analizamos, este hijo que vivía en perfecta comunión con su padre y su familia, ¿sí?, en el núcleo de su hogar, tenía un deseo perverso en su corazón. Y las personas que más deben amarse en este mundo, como padres e hijos en esta parábola, donde el Señor ejemplifica, ¿verdad?, las personas que están más cerca deben estar, que deberían estar, son divididas, son separadas ¿a causa de qué? Del pecado. En matrimonios, hombre y mujer que se aman, se apoyan, se motivan, que deberían estar juntos toda la vida hasta que la muerte los separe, siendo una sola carne, unidos por Dios. Separados, alejados, divorciados, ¿por qué? Por el pecado. ¿Sí? El pecado los aleja en situaciones como el adulterio, el engaño, que tristemente es lo más común en este mundo, separa a las personas. ¿Sí? Pecados como maltrato físico, verbal, alcoholismo, drogadicción, traen desgracia a un hogar. ¿Sí? Se separan, se alejan, se dividen. Es lo que hace, es lo que propicia el pecado en un matrimonio, en una familia. ¿Sí? En la familia en Cristo, hermanos. ¿Sí? Pecados como calumnias, mentiras, prejuicios, hipocresía, chismes, murmuraciones, celos, envidias, contiendas, orgullo, obstinación, necedad, venganza, amarguras, rencores. Yo les pregunto, hermanos, ¿todo eso nos une? ¿Nos hacen que nos amemos más? No. ¿Fortalece nuestros lazos de unión? ¿Eso hace? No. Debemos fomentar la unidad, y lo acabamos de ver el mes pasado. Están correlacionados, ¿verdad? La reconciliación con la unidad. ¿Sí? Esta clase de pecados, hermanos, lo único que propicia es el alejamiento. ¿Sí? Que en vez de que nos amemos y estemos más unidos, nos alejemos, nos separemos, nos dividamos y nos convertimos en piedra de tropiezo para los recién bautizados. ¿Sí? Esta clase de pecados, hermanos, destruye. Todo pecado es malo. ¿Y qué va a ocasionar? Situaciones terribles a las personas, que más deberían amarse, que más unidos deberían estar. Santiago 3, del 14 al 16. Santiago 3, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué propicia esta clase de cosas, de malas actitudes? ¿Algo bueno? ¿Algo provechoso? No. Por supuesto que no, hermanos. Todo lo contrario, destrucción. ¿Sí? Volviendo a la historia del hijo pródigo, aquel hijo que se alejó de su padre viviendo muy lejos y perdidamente derrochado los bienes que recibió de su padre, ahí en el versículo 18 de Lucas 15, fíjense, este muchacho recapacitó, volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué hermoso, hermanos, jóvenes. Y conocemos, por supuesto, el resto de la historia, para no hacerlo largo. Esto es buscar el perdón, buscar la reconciliación. Este joven buscó la reconciliación, el perdón, con Dios y con su padre. Y el hijo, recapacitando, no solo lo pensó, se levantó y fue hasta la casa de su padre. ¿Sí? Fue ahí y su padre fue movido a misericordia. Se alegró. ¿Cómo no lo va a perdonar? ¿Sí? El hijo fue a buscar el perdón del cielo y de su padre. ¿Lo recibió? Sí. Por supuesto que sí. El padre le perdonó gustoso. Pero el hijo buscó el perdón y se arrepintió de su pecado. Después de procurar el perdón, hermanos, nuevamente estaban juntos, padre e hijo, en armonía perfecta. ¿Necesitamos el perdón? ¿Necesitamos reconciliarnos? Claro que sí. Sí lo necesitamos para estar en paz con Dios y con las personas a las que hemos afectado, para beneficio de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Mateo 5, del 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuán importante es este pasaje, hermanos, que a veces lo ignoramos o pasamos por alto o nos hacemos de la vista gorda ignorando que está en la Biblia. ¿Sí? Antes de ofrecer, por lo que dice el texto, hermanos, antes de ofrecer algo a Dios, antes de ofrecer un sacrificio espiritual, antes de venir a adorar a Dios en su casa de oración, ¿sí?, tenemos que acordarnos de que estemos en paz con Dios y con nuestros hermanos. ¿Estaremos en paz? Es imposible, hermanos, adorar a Dios correctamente cuando no buscamos la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido o perjudicado. Así cante con toda la potencia de mi voz, por más reverente las oraciones y en la participación de la cena, ¿sí?, por muy generoso que dé la ofrenda, ¿sí?, hermanos, Dios no va a recibir la adoración. Él se va a voltear y no va a recibir lo que venimos a hacer hoy domingo. No, lo va a rechazar.
Y si no voy primero y me reconcilio con mi hermano, hermanos, esto es la consecuencia. ¿Tenemos malas relaciones con los hermanos? Tenemos malas relaciones con Dios. Así de sencillo. ¿Necesitamos buscar el perdón? Sí lo necesitamos. Sí. Claro que sí. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21. ¿Qué nos dice Dios en la palabra? ¿Qué nos dice? Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo lo puede amar? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No lo digo yo, hermanos, la palabra es un mandamiento del Señor. Lo hace para beneficio de nuestra vida espiritual. Hermanos, qué importantes temas, la unidad y ahora la reconciliación con Dios, primeramente, y con los que nos rodean, nuestros familiares, los seres que más amamos, sea la familia en la sangre o nuestra familia aquí en Cristo, en matrimonios, en el trabajo, en cualquier aspecto de nuestra vida, secular y espiritual. Qué importante, hermanos. Y Dios nos invita a reflexionar. ¿Sí? Debemos de autoexaminarnos. ¿Sí? Conclusión. Por eso, hermanos, es importante tener el perdón de pecados. El perdón de Dios primeramente. Y el perdón de los que hayamos ofendido. Y esto, nuevamente, para el beneficio de nuestra vida espiritual. Y también beneficio para las personas que nos rodean, a las que amamos. ¿Sí? Preservar relaciones de amor, de unidad, que deben existir en el seno de nuestra familia, de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra casa y en la iglesia. ¿Sí? Para que se fortalezcan los lazos de los que nos rodean y de los demás. Tener el perdón, reconciliarnos, hermanos jóvenes y amigos. ¿Lo necesitamos? Sí, sí lo necesitamos. Y en esta mañana, primeramente a nuestros amigos y jóvenes, de corazón, se les invita. ¿Sí? Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliarnos con Dios. A nuestros amigos y jóvenes que aún todavía no obedecen el Evangelio. Es muy importante, hermanos, tener la reconciliación con Dios. ¿Sí? Para nuestra vida espiritual. Y recordemos que es por la eternidad. Este mundo se está acabando. Se está acabando nuestras vidas, se está acabando, toda la creación de Dios se está agotando. Tenemos oportunidad, tenemos nuestros 5 sentidos. ¿Qué les impide ser bautizados? Aquí está todo, aquí hay agua, aquí hay ropa. Jóvenes, díganselo a Dios. Como esos grandes hombres, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y gracias, Señor, gracias Dios por ofrendar a tu Hijo en ese precioso e importante sacrificio que hizo por toda la humanidad, que Él no se merecía ese maltrato y esa muerte horripilante en la cruz. No se lo merecía, hermanos. Pero por amor, el Señor ofreció, Él mismo ofreció su vida. Qué precioso regalo dio Dios. ¿Qué les impide ser bautizados? Y como dice la palabra, no solamente habrá fiesta aquí, en el cielo. Cada alma que se bautiza, hermanos, jóvenes, amigos, imagínense, Dios
lo feliz que se ha de poner. Si uno se pone feliz, imagínense Dios. Esa es la invitación. Y seguimos orando por nuestros amigos que nos visitan y los jóvenes, que algún día ofrezcan su vida al Señor, porque Él la dio gratuitamente. El Evangelio es gratuito. Este es el mensaje, este es el tema que el Señor nos da. Dios los bendiga a todos. Gracias.